Hola, muy buenos días. Soy el pastor Alejandro Varela y me da mucho gusto que hayamos iniciado este mes de diciembre y que tengamos la vida como un regalo de Dios. Y el día de hoy, como un privilegio maravilloso para usted y para mí, que podamos acercarnos hasta la misma presencia de Dios y que podamos tener este encuentro con Él en el que Él pueda hablarnos. Y principalmente en este tiempo donde estamos acercándonos al final del año. El 2023 prácticamente se está yendo. Si usted mira hacia atrás, ¿qué cosas ha dejado en la historia de su vida? ¿Qué huellas ha marcado para aquellos que le están siguiendo? ¿Cuántos de nosotros estamos conscientes de que cada decisión que tomamos está afectando de una o de otra manera a las personas que nos rodean? Está afectando directamente a nuestro futuro. Pero ¿cuántos de nosotros estamos conscientes de que cada decisión que tomamos puede darnos uno de dos rumbos? Guiarnos hacia aquello que Dios preparó desde antes de que naciéramos para que nosotros vivamos, o aquel camino que nos está alejando totalmente de los planes de Dios. Yo no sé si usted ha llegado al convencimiento de que estamos en este mundo con propósito, que desde antes de que naciéramos Dios estableció un plan para nuestra vida, un plan de bien, y que depende de nosotros porque nos ha dado la libertad para decidir, la libertad para elegir. Depende de nosotros aceptar ese plan y seguirlo o hacer las cosas a nuestra manera. Es por eso que en este domingo, en este día que usted me escucha, quisiera compartirle un pasaje en la Escritura en el que voy a fundamentar el mensaje de este día. Porque el mensaje tiene que ver con las decisiones que tomamos, pero sobre todo con las cosas que nos podemos perder por tomar las decisiones equivocadas. Quiero compartirle en el libro de Génesis, allá en el capítulo 25, versículos del 27 al 34. Dice así la palabra de Dios. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: Te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: Véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: He aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: Júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guiso de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Si usted ha conocido algo de la historia bíblica, reconocerá a estos hombres, Jacob y Esaú, hijos de Isaac, el cual a su vez era hijo de Abraham. Abraham había sido llamado por Dios para dejar la tierra en la que vivía y llegar a una tierra que Dios le prometió que sería para él y a su descendencia para siempre. Había una promesa que tenía que irse transmitiendo de generación en generación. De Abraham fue dirigida para Isaac. Pero entonces, cuando nacen los hijos de Isaac, nacieron gemelos. Pero Esaú nació primero. Y el derecho de la bendición que venía de los padres a las siguientes generaciones tenía que transmitirse a los primogénitos. Y mire que aquí nos encontramos con un caso de una decisión tomada a la ligera que marcó para siempre el rumbo de una vida. Porque cuando Jacob le ofreció a Esaú comprarle la primogenitura por ese plato de lentejas, Esaú menospreció la primogenitura. La tuvo en poco. Así que en lugar de tomar la decisión correcta y decidir quedarse con el derecho de la primogenitura, fíjese el pensamiento que tuvo este hombre. Yo me voy a morir. ¿Para qué me va a servir la primogenitura? Y entonces toma la decisión equivocada y la vende. Precisamente de eso quiero compartir con usted hoy. Por un plato de lentejas, este hombre se perdió la bendición de la primogenitura. Por un plato de lentejas, tomó la decisión de
disfrutar de algo temporal, atractivo, delicioso, sí, pero temporal. Y despreció algo que no solamente iba a ser de bendición para el resto de su vida, sino también para su descendencia. Y tristemente, es la historia de nuestras vidas. Por un plato de lentejas despreciamos aquello que Dios tiene preparado para nosotros, para disfrutar de algo que nos dará tal vez un placer temporal, que nos dará un deleite momentáneo. ¿Y cuántas veces decidimos tomar ese camino del disfrute momentáneo y nos olvidamos y nos alejamos de aquello que Dios tiene preparado para nosotros? Por eso en este día quiero pedirle que usted tenga conciencia de que cuando hablamos de la primogenitura estamos hablando del plan de Dios para nuestra vida. Y cuando hablamos del plato de lentejas, estamos hablando de lo que es atractivo, de lo que es deseable, de lo que es sabroso, de lo que el mundo nos ofrece, pero que es temporal. Así que vamos a enfrentar este desafío. ¿Qué cosas estamos cambiando? ¿Qué cosas estamos perdiendo por un plato de lentejas? Vamos a orar a nuestro Dios. Padre Celestial, te damos gracias por la bendición de la vida, porque nos concedes vivir e iniciar este mes de diciembre. Gracias por lo que nos has dado y nos has hablado a lo largo de este año. Y gracias porque hasta este momento seguimos con vida. Si descubrimos después de este tiempo que hemos tomado decisiones equivocadas, ayúdanos a arrepentirnos, a volver a ti y a retomar el camino que tú aún guardas para nosotros. Es mi oración en este día y te la pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces yo creo que de inicio podemos darnos cuenta que cuando estamos hablando de las opciones que Dios nos da, vamos a pensar en dos solamente dos opciones. El plan de Dios para nuestra vida y el delicioso plato de lentejas. ¿Qué es lo que queremos disfrutar? Y mire que necesitamos desde el inicio tener una perspectiva que vaya más allá del momento que estamos viviendo. Yo sé que el mundo nos dice que vivamos el momento y que dejemos el resto para después, pero Dios nos pide que vivamos el momento conscientes de lo que viene después. ¿Cuál es la decisión que usted quiere tomar? ¿Cuáles son las decisiones que van a guiar su vida a partir de este momento? ¿Un plato de lentejas o el plan de Dios para su vida? Y bueno, tal vez usted pueda decirme, como una joven preguntó en una reunión de jóvenes cuando se estaba hablando de los planes de Dios. Ella dijo, ¿y cómo sé que me va a gustar el plan de Dios? Tal vez esa sea la duda que tenemos. Tal vez quisiéramos conocer el plan completo de Dios para nuestra vida, para decidir si lo queremos o no. Pero mire que no importa que no lo conozcamos. Porque lo que necesitamos saber, Dios nos lo concede y es suficiente para tomar la decisión. Y por eso quiero llevarle primeramente a este hermoso pasaje que se encuentra en Jeremías capítulo 29, versículo 11. Escuche lo que dice el Señor. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. En la Nueva Versión Internacional, el mismo pasaje dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Dios aquí está hablándonos de algo que usted y yo necesitamos saber en el inicio de nuestra vida para poder tomar las decisiones correctas. Él afirma, yo sé los planes que tengo para ustedes. Entonces, lo primero que usted necesita saber y necesita creer es que Dios tiene planes para usted. Dios tiene planes para su vida. Dios tiene planes para la vida de cada persona que crea en este mundo. Y yo no sé qué edad tenga usted, pero deberemos preguntarnos en este momento de nuestra vida, ¿estoy caminando en los planes de Dios? Y yo sé que quisiéramos saber exactamente cuáles son los planes de Dios, pero el Señor nos afirma algo que es necesario y suficiente para tomar nuestras decisiones. Dice Él, yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para lo bueno y no para lo malo. Pensamientos de paz y no de mal. Son planes buenos. Lo que necesitamos en este mundo es confiar en Dios, confiar en su palabra, confiar en su promesa.
Él está afirmando que tiene planes buenos para nosotros. Planes de bien, no de mal. Planes de paz, no de cosas que nos hagan daño. Los planes de Dios son buenos para nosotros porque nuestro Dios es un Dios bueno. Y Él afirma que sus planes implican darnos un futuro y una esperanza para darles el fin que esperan. Dios tiene planes maravillosos para nosotros en esta tierra, pero además está incluyendo el destino eterno. Así que los planes son para darnos un futuro en el mundo y un futuro en la eternidad. Son para darnos esperanza mientras caminamos por este mundo perdido y para darnos esperanza para cuando dejemos este mundo perdido. Eso implican los planes de Dios. Los detalles, Dios no nos los da. Y tal vez nos preguntemos, ¿por qué Dios no nos da los detalles de sus planes? ¿Por qué no nos permite nacer con el plan completo bajo el bracito, verdad? Que viniera el rollo con todos los planes. Y déjeme decirle que sí existe ese rollo, pero no nos lo entrega ni nos los deja saber. Y hay una razón muy importante, que dependamos de Él. Que dependamos cada día de nuestro Dios. Permítame leerle un pasaje muy hermoso que se encuentra en el Salmo 139, los versículos del 13 al 16. Y voy a leerlo en la Nueva Versión Internacional, porque está con un lenguaje un poco más aplicado a cómo hablamos en este tiempo. Y escuche por favor con atención. Palabra de Dios. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. La Biblia nos afirma más de una vez que hay un libro sobre nuestra vida, que hay cosas que están escritas para nosotros. Y que estén escritas no significa que sea un destino que tengamos que lograr, aunque queramos tomar decisiones equivocadas. Porque permítame decirle que Dios nos afirma que podemos perdernos las cosas que Dios escribió para nosotros. Y ese es el riesgo más grande cuando estamos enfrentándonos a un plato de lentejas que nos dará satisfacción temporal, que nos dará, satisfacer un deseo del momento, pero que nos alejará de los planes de Dios. Usted y yo desde antes de nacer fuimos diseñados, fuimos creados con propósito. El Señor estaba mirándonos mientras nos estaba formando y desde que estaba comenzando a formarnos ya estaban escritos todos los días de nuestra vida. Los planes que Dios tiene para nosotros. ¿Cuáles son? Dice el Señor, yo lo sé. Yo lo sé, dice el Señor. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Los planes que tengo para ustedes solamente yo lo sé. Y entonces el anhelo de Dios es que usted y yo nos estemos acercando cada día en esa intimidad con Él. Que podemos tener esa comunión, esa relación tan estrecha, que momento a momento, cuando necesitamos tomar decisiones, podamos recurrir a Él y podamos escuchar en el momento el paso que necesitamos dar. Los planes, Dios los tiene. Los hizo desde antes de que naciéramos. Y esto me recuerda también al mismo profeta Jeremías, pero en el capítulo 1, en el versículo 5, cuando Dios le estaba llamando, Él le dijo estas palabras. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieras, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Esto es aplicable para nuestra vida también, para la vida de usted. Antes de que usted fuera formado, Dios le conocía. Antes de que usted naciera, Dios ya determinó algo especial para usted. Y antes de que usted naciera, Dios ya había decidido en qué quería usarlo y por qué camino quería llevarle. Sin embargo, una vez más es importante saber que ese destino, como hoy lo aplicamos, no es lo que dice Dios que tiene para nosotros.
Dios tiene un plan, pero el destino lo vamos a alcanzar usted y yo con las decisiones que tomamos. Dios nos ha dejado su palabra. Dios nos ha dejado mandamientos, estatutos y preceptos que para nada son prohibiciones. Son marcas en el camino que nos indican la dirección que debemos seguir para llegar a cumplir en nosotros sus planes. No son para limitarnos, no son para tenernos esclavizados. Cuando se nos ofrecen esos platos de lentejas que aparecen en el camino de cada uno de nosotros, Dios no nos quiere impedir disfrutar de ellos. Él quiere que digamos no a esos platos de lentejas para que sí disfrutemos de los verdaderos manjares y platillos que Él preparó para nuestras vidas, en cada área de nuestra vida. Dios tiene planes buenos. Dios tiene buenos planes para usted, planes de bien y no de mal, para darle un futuro y una esperanza. La pregunta es, ¿va a cambiar usted esos planes? ¿Va a menospreciar esos planes por un plato de lentejas? ¿Y qué sería un plato de lentejas? Todo aquello que nos desvía del propósito de Dios. Todo aquello que nos quita la bendición de la primogenitura es el plato de lentejas. Eso significa que todo aquello que va en contra de lo que Dios nos manda en su palabra, todo lo que implique desobedecer sus mandamientos, es un plato de lentejas. Y definitivamente, como le pasó a Esaú, ese plato de lentejas va a llegar en el momento en que regresemos cansados, fatigados, necesitados, hambrientos. Y entonces ese plato de lentejas se ve mucho más sabroso y mucho más atractivo. Pero es entonces donde tenemos que reflexionar, no como lo hizo Esaú. En lugar de decir, yo me voy a morir, ¿para qué me sirve la primogenitura? Deberíamos de decir, yo quiero ese futuro y esa esperanza que Dios ha preparado para mí. Yo quiero esa primogenitura, porque es lo más valioso que puede haber para mí y para mi futuro. Por lo tanto, digo no al plato de lentejas. Ahora me gustaría que usted en este momento hiciera una pausa en su vida y mirara hacia atrás de inicio en este 2023, lo que ya ha vivido de este año. Y piense en las decisiones que ha tomado. Obviamente, piense primero en las más trascendentales, aquellas que han marcado dirección para usted. ¿Qué cambios ha habido? ¿Qué cosas nuevas ha recibido? ¿A qué cosas se ha negado? Y piense por un momento, ¿qué es lo que ha estado disfrutando durante este año? ¿De los planes de Dios para su vida? ¿O de platos de lentejas que en su momento tal vez fueron disfrutables y deliciosos, pero que ahora lamenta haberlos comido o está pagando las consecuencias de haberlos disfrutado? Muchas veces nuestra vida no es más que lamentos de los platos de lentejas que nos hemos comido y que en el momento tal vez los disfrutamos, pero luego vemos las consecuencias que nos dejan, las secuelas que nos marcan. Eso es lo que Dios tiene para usted. Planes de bien, planes de paz, cosas buenas, nada que ver con lo malo, para que tengan un futuro y una esperanza, para que usted tenga el final que espera. Pero en el camino, usted seguirá viendo esos platos de lentejas en el momento que más los puede desear y que incluso creerá que los va a necesitar. Hoy necesita usted tomar una decisión. Ahorita que está terminando el 2023 y que estaremos iniciando el 2024 si Dios nos lo permite, ¿cómo va a tomar decisiones para su futuro inmediato? ¿Se guiará por el aspecto, por lo sabroso o atractivo, por lo delicioso que puede saber en el momento? ¿O seguirá cuidando de hacerlo a la manera de Dios, siguiendo los planes de Dios, cumpliendo los mandamientos de Dios, sabiendo que el futuro y la esperanza que hay en el camino para usted es de algo bueno, es de lo mejor, es de lo que Dios preparó para usted y para lo que usted fue creado o fue creada? ¿Qué decisión piensa tomar?
¿O está dispuesto, está dispuesta a perderse ese futuro y esa esperanza por un plato de lentejas? Esa es la pregunta que debe reflexionar y que debe responder. Quiero mostrarle ahora en el libro, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, en los versículos 24 al 26, el ejemplo de un hombre que tomó la firme decisión de aceptar los planes de Dios y dijo no a los platos de lentejas que se le ofrecieron en el camino. Estoy hablando de Moisés. Hebreos capítulo 11, versículos del 24 al 26. Escuche. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Escuchó usted? ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Él tenía el plato de lentejas, el ser hijo de la hija de Faraón, tener derecho a todas las riquezas materiales de Egipto, tener derecho a la superioridad de ser de la realeza, tener derecho a disfrutar de todo lo que quisiera. Pero dice el pasaje que él escogió, en lugar de ser llamado hijo de la hija de Faraón, en lugar de disfrutar y gozar de los deleites temporales del pecado, dice que escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Porque él, dice aquí, tenía como mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Y hay una razón, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Ese futuro y esa esperanza que Dios tenía para Moisés le permitió tomar la decisión correcta y las decisiones correctas que le llevaron para alcanzar precisamente ese galardón, lo que Dios había preparado para él desde antes de que él naciera. Pero él tuvo que tomar una decisión muy grande, que tuvo una afectación muy fuerte en su vida. Las riquezas de los egipcios, las delicias temporales del pecado, o el maltrato con el pueblo de Dios, el vituperio por Cristo, pero alcanzando el galardón que se preparó desde el principio. Y creo que este punto es importante también para reflexionarlo, porque esto significa que los planes que Dios tiene para nosotros de bien y no de mal implicarán que pasaremos por situaciones adversas, tal vez maltratos, tal vez vituperio, tal vez burlas. Obviamente, cuando estamos eligiendo el camino de Dios, estaremos en la mira del mundo, estaremos en la mira del enemigo. Y sí tendremos que aceptar que hay sufrimiento. El mismo Señor Jesucristo nos lo dijo. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Entonces, yo creo que sí es importante que lo sepamos, porque ese futuro de bien, pensamientos de bien y no de mal, ese futuro y esa esperanza, ese final que esperamos, no llegaremos a él sin sufrimientos, no llegaremos a ellos sin maltratos. Pero esos sufrimientos y maltratos no fueron planeados por Dios, pero tendremos que enfrentarlos porque estamos en un mundo caído, en un mundo perdido, donde la maldad gobierna y las tinieblas han establecido su reino. Pero perteneciendo al Señor y siguiendo los planes de Dios, pero aceptando vivir y disfrutar de la primogenitura, de toda la bendición que Dios preparó para nosotros, tendremos que pasar por ese proceso de sufrimiento, pero ese futuro y esa esperanza seguirá esperándonos al final. Seguirá siendo nuestra decisión. Podemos, contrario a lo que hizo Moisés, aceptar ese plato de lentejas, disfrutar de los placeres temporales del pecado, pensar mejor en las riquezas materiales que en las riquezas espirituales, pensar mejor en las cosas del mundo que en las cosas del reino de Dios. Podemos hacerlo, es nuestra decisión, pero nos vamos a perder, no solamente de las cosas buenas, de los pensamientos de bien que Dios preparó para nosotros en este mundo, sino que también nos perderemos de la eternidad a su lado.
de la herencia de la vida eterna, del galardón que dice Moisés que él finalmente recibió y por lo cual aceptó decir no al plato de lentejas y caminar eligiendo a Dios y sus planes para su vida. Es necesario que sepamos que sí tendremos que pasar por momentos difíciles, pero llegaremos al final recibiendo ese galardón, recibiendo todo lo que Dios nos permitió vivir en este mundo, pero sobre todo la vida eterna, que es el mayor regalo, el mayor galardón que recibirán aquellos que decidan darle valor a lo que Dios les ha dado y no desperdiciarlo por un plato de lentejas. Esa es la confrontación que tenemos que enfrentar en este día. Esa es la disyuntiva, el cruce de caminos, el punto que va a marcar no solamente el fin de este 2024, sino probablemente, si Dios nos concede la vida, todo nuestro caminar en el 2024. No solamente lo que resta del 2023, sino todo lo que vamos a caminar en el 2024 y el resto de nuestra vida. Pero lo más importante es que las decisiones que tomemos sobre el plato de lentejas y los planes de Dios van a marcar nuestra eternidad. ¿Dónde pasaremos la eternidad? ¿Qué galardón iremos a recibir al final de nuestras vidas? No es cualquier cosa lo que está en juego por un plato de lentejas. Finalmente quisiera compartirle otro pasaje más aquí en Hebreos capítulo 12, versículos del 15 al 17. Miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura les estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya saben que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Creo que es importante que usted también escuche lo que puede suceder. Usted puede rechazar la primogenitura, las bendiciones del plan de Dios para su vida, porque usted está viviendo en corrupción. Tal vez, dice, haya algún fornicario o profano como Esaú. ¿Sabe usted que lo que nos hace aceptar y disfrutar el plato de lentejas y despreciar la primogenitura y bendición de Dios es precisamente el pecado? Disfrutamos de los deleites del pecado y ese pecado va entenebreciendo nuestro corazón. Y vamos despreciando a Dios. Dejamos de darle gracias, dejamos de honrarlo, luego lo ofendemos. Pecamos contra Él. Desechamos sus propósitos para nuestra vida. Y luego llega un momento donde tal vez queremos que eso no haya pasado. Pero tal como Esaú, el peligro grande que estamos corriendo es que después no haya tiempo para el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque ya desperdiciamos todo. Porque ya disfrutamos todos los platos de lentejas. Y porque todo el camino de nuestra vida despreciamos, menospreciamos las bendiciones del plan de Dios, la primogenitura. Porque ya saben que aún después, deseando heredar bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Va a llegar un momento donde seremos desechados. De tanto disfrutar de los placeres del plato de lentejas y de menospreciar la bendición del plan de Dios para nuestra vida, la primogenitura, entonces ya no tendremos oportunidad de rehacer nuestro pasado. Tal vez ya no habrá oportunidad ni con nuestras lágrimas del arrepentimiento. Estaremos tan corrompidos, estaremos tan atrapados en el pecado, que ya no podremos arrepentirnos. Y lamentaremos haber perdido la bendición del plan de Dios por un plato de lentejas. Pero mire,
una muy buena noticia le quiero presentar en este momento. Hoy todavía puede usted arrepentirse. Hoy todavía puede usted retomar el camino correcto. Hoy todavía, a pesar de que esté pagando las consecuencias de los deleites del plato de lentejas, hoy usted puede reiniciar su caminar con el Señor, retomando los planes. ¿Y sabe por qué le puedo asegurar esto? Porque usted me está escuchando, porque usted me está viendo, porque usted está vivo, está viva, tiene vida. Y mientras tenemos vida, tenemos esperanza y oportunidad para volver a Dios. Y este es el llamado del Señor. En Isaías capítulo 55, versículos 6 y 7. Busquen a Dios mientras puede ser hallado. Llámenle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia. Y vuélvase al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Buscar al Señor mientras puede ser hallado. Hoy, Dios puede ser hallado. Está frente a usted con sus planes maravillosos que usted no conoce, pero que Él sí, y que son de bien y no de mal, para darle un futuro y una esperanza. Pero por el otro lado está un delicioso plato de lentejas. Todos los deleites del pecado, todos los deleites de las riquezas, todos los deleites de la carne y del mundo, ahí para usted. ¿Qué va a escoger? ¿Va a perderlo todo lo hermoso que Dios planeó para usted, por un plato de lentejas? Con esa pregunta debo dejarle. Y mi desafío es, rechace los platos de lentejas que hay en su camino y acepte los planes que Dios tiene para su vida. Planes de bien y no de mal, para darle un futuro y una esperanza, para darle el final que espera. Decida por Dios. Si lo hace, tiene que hacerlo a través de Jesucristo, porque Jesucristo es el camino. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Arrepiéntase de sus pecados. Acepte a Jesucristo, que es el camino, y vuélvase a Dios. Y usted recibirá gratuitamente el perdón de sus pecados. Y todas las cosas de su pasado desaparecerán, no en el hecho de que ya no, las consecuencias no las pague, sino de que ya no serán tomadas en cuenta. Todo eso, dice el Señor, queda en el pasado y de aquí en adelante todo es nuevo. Segunda a los Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí, las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. ¿No quiere usted el plan de Dios para su vida? ¿No quiere disfrutar de la primogenitura de bendición que Dios tiene para usted? No haga lo que Esaú. Recuerde, así menospreció Esaú la primogenitura. No sea como Esaú, que por un plato de lentejas despreció la bendición. Vamos a orar. Te ruego, Señor, que en este momento, quienes están escuchando este mensaje acercándonos al final de este año, tengan la valentía, la decisión, la fe de elegir tu bendición, de elegir tus planes y decir definitivamente no a cada plato de lentejas que seguramente se seguirá atravesando en su camino. Por favor, Señor, que comprendan la eternidad y la consecuencia eterna de sus decisiones. Que te reciban, que se arrepientan, que vuelvan a ti, Señor, y que crean en tu perdón maravilloso. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Quisiera terminar diciéndole, no lo arriesgue todo, no pierda la bendición, no se aleje del plan que Dios diseñó para usted desde el principio, por un plato de lentejas. No vale la pena. Soy el pastor Alejandro Varela, desde La Paz, Baja California Sur, orando por usted y agradeciéndole que usted me haya escuchado estos minutos, que comparta este mensaje y que, si Dios nos lo concede, nos encontremos la próxima semana en un nuevo encuentro con el Señor en el que Él nos hable. El Señor le bendiga.